Buen día amigos, bienvenidos a su espacio Paisajes, costumbres y tradiciones culturales de México y Michoacán, que les ofrece la Comisión de Arte, Cultura y Sociedad. Su amigo Orlando Arias les da la más cordial bienvenida y vamos a hablar de una de las más hermosas ciudades de Michoacán y de México. Estamos refiriéndonos a Pátzcuaro, uno de los pueblos mágicos más icónicos de Michoacán y del país. Pátzcuaro proviene del idioma purépecha Pátzcuaro o Pátzcuaro y es una localidad del estado mexicano de Michoacán y cabecera del mismo municipio Pátzcuaro. En la antigüedad era parte del señorío de los Oacucechas, la tierra de los indígenas que los españoles llamaron tarascos y que ahora se denominan purépechas. Cabe señalar que Pátzcuaro forma parte desde hace varios años del programa turista Pueblos Mágicos de México. El nombre de Pátzcuaro aparece registrado en la relación de Michoacán como Zacapu, Jamucutin, Pátzcuaro, con el significado de donde están las piedras, los dioses, a la entrada de donde se hace la negrura. Su interpretación morfológica es la siguiente: Zacapu, piedra; Amucutin, puerta o entrada; y Pátzcuaro, término formado por paz, radical del verbo pascani, teñir de negro, y cua, radical de cuare, actualmente escrito con K, cuare, y es una partícula que incorpora en los verbos antes de la terminación del infinitivo para hacerlo reflexivo, sufijo determinativo del lugar, con el significado de lugar donde se hace la negrura. Eso significa etimológicamente el nombre de Pátzcuaro, amigos. Recordemos que los michoaques consideraban a los lagos la puerta de entrada a su cielo, el inframundo, a donde iban las almas de los muertos, conducidos por un perro, una nutria, llamada también el perro del agua, a reencontrarse con la divinidad. Su interpretación morfológica, donde están las piedras a la entrada de donde se hace la negrura, podemos por extensión darle también la interpretación de la puerta del cielo o bien la entrada al paraíso. Esta es una interpretación morfológica del escritor e historiador Salvador Garibay Sotelo. Pátzcuaro fue una de las primeras ciudades que fundaron los purépechas hacia el año de 1300. La tradición cuenta que fue fundada por Curatame y que luego fue convertida en el centro religioso y ceremonial del pueblo purépecha por Tariacuri. En 1522, al momento de la llegada de los españoles, la capital se había trasladado a Tzintzuntzan y subsistían en Pátzcuaro solamente un centro ceremonial escasamente poblado. Según la tradición, a Pátzcuaro arribó el enviado de Hernán Cortés, Cristóbal de Olid, y tuvo lugar el sometimiento del último calzón sino jefe, Tangamzuan Sinsicha. Años más tarde, se otorgó el gobierno de la Nueva España al presidente de la primera audiencia, Nuño Beltrán de Guzmán, un personaje siniestro, cruel, quien se caracterizó por la gran violencia, por los miles de muertes y de torturas con las que se ensañó contra los pueblos originarios de varias partes del país, sobre todo del occidente, entre ellas Michoacán. Entonces Nuño de Guzmán realizó repetidas exigencias de tesoros, puso en prisión, juzgó sumariamente y finalmente ejecutó al último canzonci. Los hechos trascendieron y llegaron a oídos de las autoridades en España,
Como consecuencia, en el año de 1533 fue enviado como visitador el oidor Vasco de Quiroga, llamado por los indígenas michoacanos Vasco, Tatabasco, quien en 1537 sería nombrado obispo de Michoacán. Este personaje supo hacerse con la situación y entender a los habitantes y se dedicó a apoyarlos con sentido de justicia y con inteligencia. De esta manera, su labor fue amplia, no solamente evangelizadora, sino se preocupó por enseñarles oficios de tal manera que pudieran desarrollarlos y subsistir gracias a estos oficios, y de esta forma salvarles de la situación de miseria en que se hallaban. Ayudó a los niños especialmente, y además fundó poblados nuevos, enseñando escuelas a desarrollar y promocionar sus artesanías vernáculas y tradicionales. También fundó hospitales. Los nativos supieron enseguida que contaban con alguien en quien podían fiarse y comenzaron a llamarle con el apelativo cariñoso de Tatabasco. En 1539, Vasco de Quiroga trasladó la capital civil y la sede episcopal de Tzintzuntzan a Pátzcuaro, ocupándose asimismo de reconstruirla y repoblarla. Su estatua se encuentra en la plaza grande o principal de Pátzcuaro. Al trasladarse a la capital, Pátzcuaro tomó el título de ciudad de Michoacán, originalmente expedido para Tzintzuntzan y posteriormente disputada con Valladolid. En 1553, Pátzcuaro obtuvo la confirmación del título de ciudad y un escudo de armas. Dada su importancia, aquí se construyeron conventos de franciscanos y agustinos, el Colegio de la Compañía de Jesús en 1575, así como el Colegio de San Nicolás Obispo, auspiciado por Vasco de Quiroga. En la ciudad también se encontraban las residencias de los principales encomenderos y pobladores españoles, así como de la nobleza indígena sobreviviente. Después de la muerte de Vasco de Quiroga, inició la decadencia progresiva de Pátzcuaro. Las autoridades civiles se trasladaron a Valladolid en 1575 y en 1579 y 1580 hicieron lo mismo el obispado y el colegio de San Nicolás. De forma nominal, Pátzcuaro siguió siendo la capital provincial hasta la creación de las intendencias en 1786. En 1766 y 1767, Pátzcuaro fue el centro de la rebelión encabezado por Pedro de Soria Villarroel, gobernador indígena de Pátzcuaro, quien se opuso a la creación de milicias provinciales, el incremento de impuestos y la expulsión de los jesuitas. La rebelión fue reprimida por el visitador general José de Gálvez y Gallardo, quien ejecutó a Soria Villarroel y a otros rebeldes. En la plaza de San Agustín en Pátzcuaro también puede verse la estatua de la heroína por excelencia de este lugar, Gertrudis Bocanegra, un personaje histórico de gran trascendencia para la gente de Pátzcuaro y de Michoacán, ya que Gertrudis Bocanegra fue una mujer criolla que se unió junto con su marido a la causa de la independencia de México. Gertrudis Bocanegra se introdujo como espía en un grupo de seguidores realistas con resultados importantes para la causa independentista. Su labor fue muy eficaz. Una vez que fue descubierta, fue ejecutada por un pelotón de soldados. De hecho, cabe señalar que la presea más importante para honrar a los pátzcuarenses distinguidos o de otras partes es precisamente la presea Gertrudis Bocanegra, que se otorga cada año por el Ayuntamiento de Pátzcuaro. Después de la independencia, en el año de 1824, Pátzcuaro pasó a ser cabecera del Distrito 12 del Departamento Oeste. En 1831 fue elevada a la categoría de municipio. Durante la Guerra de Reforma, Pátzcuaro fue una ciudad dominada por los conservadores y se pronunció a favor del Segundo Imperio Mexicano en 1867.
el general liberal Nicolás Regules atacó y tomó la ciudad el 4 de enero de ese año, es decir, de 1867. A fines de siglo, bajo los sucesivos gobiernos federales de Porfirio Díaz, Pátzcuaro pasó por un proceso de modernización. En 1886 se inauguró el ferrocarril Morelia-Pátzcuaro y el 5 de mayo de 1899 comenzó el alumbrado eléctrico. En la Revolución Mexicana, los revolucionarios encabezados por Salvador Escalante tomaron Pátzcuaro en 1911 y a raíz del golpe de estado de Victoriano Huerta el Usurpador, las fuerzas al mando del revolucionario Gertrudis Sánchez entraron el 21 de abril de 1913 y lo ocuparon por breve tiempo. La ciudad pasó posteriormente a ser controlada por el gobierno de Huerta. El general Joaquín Amaro trató de recuperar el 9 de agosto, pero fracasó y tuvo que retirarse. La ciudad también fue atacada por el famoso bandolero pseudo-revolucionario José Inés García Chávez, que era el terror de la población del estado de Michoacán en esa época revolucionaria y posrevolucionaria. En el año de 1920 se inició la reconstrucción de la ciudad, procurando mantener su atractivo patrimonial y turístico. El primer Congreso Indigenista Interamericano se realizó en Pátzcuaro en 1940, aprobando recomendaciones que fueron recogidas en la creación del Instituto Nacional Indigenista, posteriormente Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas e instituciones afines en otros países latinoamericanos. En 1951 se fundó el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, el famoso CREFAL, actualmente Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Por otra parte, la UNESCO ha dedicado a la promoción de la educación en ámbitos sociales rezagados, particularmente en el medio rural. Actualmente los pobladores de Pátzcuaro basan su economía en la pesca, la agricultura, la artesanía, famosa en todo el país, produciendo una bella alfarería, cestería y artículos sacados, pero primordialmente con el comercio y sobre todo el turismo. Pátzcuaro es una de las ciudades michoacanas, mexicanas, más visitadas tanto por turistas nacionales como extranjeros. Por su atención, muchas gracias, amigo, y hasta la próxima.